Un saludo muy especial para todos y todas los que nos están siguiendo en este ciclo de programas. Este ya sería como nuestro último programa de este tema. El día de hoy el programa lo vamos a dividir en dos temas importantes. El programa lo vamos a empezar hablando un poquito sobre salud mental y maternidad, entendiendo que a veces la maternidad no es como Ujú. nos la pintan, a veces no genera como solamente gratificaciones, sino que a veces también genera pues Ujú. como un tema de frustraciones muy grandes a nivel emocional, a todo lo que tiene que ver con el agotamiento físico, y que sé que Ujú. las que son mamás saben un poco acerca de esto, y que la gratificación pues de ser mamá, digamos, suple un poco, pero esto no le pasa a todas. Entonces, hablar un poquito más acerca de salud mental y maternidad, y en un segundo momento, en una segunda parte, vamos a hablar acerca de las rutas de atención que se han creado en el municipio para ustedes, que es un tema pues que abrimos en el último capítulo que tuvimos en la sesión anterior, en el que les planteábamos pues como todo lo que tiene que ver con Ujú. el autocuidado social, y cómo crear esas estrategias y cómo desde el conocimiento puede ayudar a otras mujeres, ¿cierto? Entonces Ujú. para eso en la segunda parte del programa les vamos a contar un poquito más acerca de esas rutas de atención que se tienen, a dónde Ujú. acudir cuando hay situaciones particulares a las que hay que prestarle atención. Claro que sí. Y recordemos que nos encontramos acompañando toda una línea de intervención en concurrencias desde la Dirección Local de Salud. Para las personas que recién nos ven, las invitamos a que busquen los programas anteriores en donde están todos esos temas importantísimos para entender el rol de mujer dentro de la sociedad y cómo todos somos partícipes en el cuidado y en la protección de las mismas. Quien les habla es Jacqueline y mi compañera Joana, esto quien las acaba de saludar, y pues vamos a empezar por el día de hoy con una pregunta como de difícil de procesar, porque hemos asociado de que todas las mujeres venimos en capacidad de ser mamás, ¿cierto? Y de que todas lo vamos a hacer en algún momento porque es quizás lo que nos han enseñado. Digamos que vemos unas en las que hemos decidido definitivamente no serlo, y que tratamos de acompañar precisamente a aquellas que están en ese proceso que es maravilloso, pero que también está acompañado de muchas frustraciones, de muchas preocupaciones, de muchas angustias, y que en muchas ocasiones nos sentimos solas como mujeres llevando como ese proceso, sobre todo porque en el contexto hay un montón de imaginarios, un montón de ideas sobre lo que es la maternidad, el cómo nos involucra a nosotros como mujeres, y que también encontramos un montón de factores de riesgo para nosotras en ese montón de imaginarios, porque claro, tenemos que ser las mujeres y las mamás perfectas, no nos podemos equivocar, y pues ahorita estamos en unos procesos de acompañamiento para crianza responsable y amorosa, pero que eso también nos empieza a generar un montón de presiones que en muchas ocasiones como mujeres nos llegan como Gestionar. a gestionar un montón de procesos como más difíciles, angustias, ansiedades, depresiones, señalamientos sociales, y que volvemos a caer como en lo que hemos hablado en programas anteriores, todo lo que tiene que ver como con los estigmas. Entonces vamos a hablar un poquito de eso para quitarle un tanto también la presión y que normalicemos hablar de ese tema, porque damos por sentado precisamente lo que les decía al principio, y es que pues de que todas vamos a tener las habilidades y capacidades innatas, porque eso es a lo que vamos para ser mamás. Claro, y más que las capacidades y las habilidades innatas, es todo ese tema del deseo, ¿cierto? Del deseo Ujú. de ser mamás o no. Y que bueno, acá es importante también abordar el tema de listo, para quienes tenemos ese deseo o tienen ese deseo, es también entender que no es una tarea fácil, ¿sí? Que no es una tarea fácil, que hay un tema de presión social. Yo quisiera darle entrada a un asunto que es supremamente complejo en la sociedad actual, y es el tema de las redes sociales, ¿cierto? Esa Ujú. presión que encontramos, porque entonces hay un montón de canales donde hablan de crianza respetuosa, de educar desde el amor, desde, bueno, que nos dan como un montón de pautas y un montón de cosas para hacer, y que entonces uno, yo creo que como mamá se encuentra en esa posición de como que tengo un montón de cosas, un montón de información, pero muy poco tiempo, pero un montón de responsabilidades, y como que en qué momento voy a hacer todo esto, ¿cierto? Ujú. Y el tema también de la demanda social, ¿cierto? Donde entonces yo me veo obligado
a que todo ese proceso de crianza que estoy haciendo sea un Ujú. poquito instagrameable, ¿cierto? En términos de mostrar que lo estoy haciendo bien y cómo lidiar también con toda esa sensación de culpa o de malestar a nivel emocional cuando empezamos de pronto a sentir que el amor nos llena ciertos vacíos, ¿cierto? Ujú. No solamente hacia los niños, sino también hacia nosotras como mujeres. Claro, y que ahí quiero rescatar un tema como muy valioso, y es que para cumplir como a cabalidad con todo ese rol de mamás y del cuidado justamente de los niños, que es absolutamente importante, va muy de la mano de yo cómo me siento, ¿cierto? Yo cómo estoy lidiando con todo ese montón de cambios y de aspectos que se han venido modificando desde el momento uno del embarazo hasta siempre, ¿no? Porque el tema de la maternidad no termina. En muchas ocasiones nos encontramos de que sí, esos aspectos sociales que nos empiezan a señalar de la crianza responsable, que es absolutamente valiosa, necesita un pilar muy sano, ¿cierto? Y precisamente con mucho bienestar para poderlo llevar a cabo. Entonces nos encontramos hablando de, sí, las pautas para manejar una pataleta, para manejar un proceso de alimentación difícil, el cuidado del sueño y toda la educación en general, pero resulta que yo como mujer y como mamá me estoy sintiendo reventada, ¿cierto? Ya no estoy alcanzando a cumplir mis tareas, estoy llena de impaciencia, de un montón de cosas en la cabeza que no me da ni para lo uno ni para lo otro, y que en medio de cumplir justamente con esa labor que es tan importante, no nos podemos olvidar de la básica, y es nosotras, y que lo hablábamos en el programa anterior con todo el factor del autocuidado. Y lo que yo me encontraba en el contexto es que muchas veces ni nosotras ni las personas que estamos en el entorno logramos dimensionar lo que implica precisamente la maternidad. Y hoy les queremos compartir un esbozo de que, cuáles son esos cambios que sufrimos como mujeres al momento de ser mamás. Bueno, y que al momento de ser mamás hay unos cambios importantes yo creo que en general en todos los aspectos Ujú. de nuestra vida, ¿cierto? Hay Sí. un tema de cambios fisiológicos que son supremamente complejos, ¿cierto? En términos de que hay un tema de una subida de peso, donde hay un tema de que nuestro cuerpo cambia, ¿cierto? Como todo lo que tiene que ver Ujú. con esas secuelas físicas, que a veces, a ver, para unas va a ser un poco más llevadero y más fácil de manejar, pero que entonces acá también tenemos que cuestionarnos para quienes no, ¿sí? Y todo ese tema de los cambios químicos, hormonales, ¿sí? Ujú. Que terminan también generando un montón de angustias y de situaciones pues complejas como en la mujer, ¿cierto? Cómo lidiar con todo eso. Yo creo que todas hemos estado un poco más familiarizadas o un poco familiarizadas con el tema de la depresión postparto, ¿cierto? Al De menos lo hemos escuchado al menos mencionar lo hemos muchas escuchado veces. mencionar, ¿cierto? Y que es algo que pasa, ¿cierto? Es una realidad que tenemos en la que independientemente de si yo tengo un deseo profundo de ser mamá y quiero ser mamá y dedicarme a mis hijos y asumir pues ese rol de mamá, que es un rol muy bonito, pero que también es un rol muy desgastante, independientemente de eso, cualquier mujer está puede estar propensa a padecer de una depresión postparto y que eso tiene que ver con muchísimas cosas. Por un lado, pues ese tema de los cambios físicos, pero también por otro lado todo lo que tiene que ver con esos cambios emocionales, con esa situación que ocurre posterior al parto, ¿cierto? Donde finalmente yo como mujer tengo que pasar por un montón de cosas en términos del dolor, como del momento del parto, del agotamiento físico, como un montón de situaciones en las que quedo con una sensación muy compleja y que luego, digamos, paso como a un segundo plano porque el centro de atención termina siendo mi bebé Ujú. y que no está mal, pero también qué importante que todas las personas que están alrededor de una mujer embarazada o de una mujer que acaba de dar a luz, le podamos dar como ese valor
que se merece como mujer, ¿cierto? Como el reconocimiento de ese esfuerzo tan grande que haya tenido que hacer para dar a luz a esa criatura, y que el bebé es importante, pero es más importante la mamá, porque si la mamá está bien, va a poder cuidar y Ujú. estar para ese bebé y para esa familia que la necesita. Y acá hace presión nuestro amigo Rogelio para señalar un tema absolutamente valioso en ese proceso de acompañamiento, y es que nosotros como entorno social en muchas ocasiones le ponemos también más presión a esa mamá que está pasando precisamente por todo ese proceso, y lo hacemos a veces con comentarios muy hirientes, ¿cierto? Y muy imprudentes además, porque entonces está la mujer en su proceso de cambio, de transformación física por el Mm. embarazo, y empezamos a hacerle señalamiento como te está subiendo de peso o como te está cambiando el rostro, es que te estás manchando y es que te estás descuidando, cuando es un proceso que de entrada ya es complejo, que Ujú. estamos focalizándonos en todo el aspecto de cuidado y que además son aspectos fisiológicos que nosotros no controlamos, ¿cierto? Ujú. No controlamos cuánto peso vamos a subir en el embarazo o queremos subir, no controlamos cómo quedamos después de, porque también ahí llegan los comentarios de, ay, pero siempre quedaste con mucho peso después del parto, ¿cierto? Y cuando empezás a cuidarte, y entonces, ¿cómo vas a hacer para desmancharte? Empiezan como estos señalamientos de, ¿y estás amamantando a tu bebé? Ay, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Y por qué esta alimentación? ¿Y por qué lo otro? Y entonces entramos en un montón de angustias por cumplir un montón de aspectos que socialmente señalamos, pero que lo señalamos más desde esa posición como de la crítica, ¿listo? O del estigma de lo que debería estar haciendo la mujer, y no proporcionamos información realmente suficiente precisamente para protegernos. Y Rogelio ahí, todo. Y que me parece muy interesante esto que mencionas, porque es como, ¿y cuándo vas a empezar a cuidarte? Sin saber si yo ya me estoy cuidando y si es un Ujú, tema pues que yo no controlo, que en la mayoría de los casos es así, ¿sí? No ujú, es un asunto como de, o incluso comentarios como, ay, no, es que tú te descuidaste mucho en el embarazo, o es que tú te has descuidado mucho después de que tuviste al bebé, sin saber qué hay detrás, qué hay de fondo a nivel emocional, yo cómo me estoy sintiendo. ujú, Entonces, miren que este es un tema que va en la misma línea de todo lo que tiene que ver con ese autocuidado, y yo quisiera retomar acá ese tema del autocuidado social, de cómo nosotras como mujeres nos debemos cuidar a nosotras y cuidar a la otra, cómo debemos ser un factor de protección y no un factor de riesgo para esa mujer que está a mi lado, porque esos ujú, comentarios no vienen solamente del externo, esos comentarios muchas veces pueden venir incluso de las personas más cercanas, de ujú. mi mamá, de mi hermana, de mi amiga, ¿sí? Entonces también es como, yo debo como mujer empezar a hacer ese ejercicio de eh, hablar con el otro, de escuchar al otro, de entender al otro, de decirle las cosas que le voy a decir al otro de la forma que me gustaría que me las dijeran a mí. Y antes de Ujú. hacer un tipo de comentario como esto, es preguntarme si a mí me gustaría que me dijeran eso, si estoy preparada para ese tipo de comentarios. Y acá quiero señalar algo muy importante frente a ello, y es que seamos como conscientes de cómo nosotros vamos transmitiendo una línea de violencia, de que hablamos en algún Ujú. capítulo acerca de esa violencia psicológica y emocional, y que en aspectos como estos en donde las mujeres estamos en una posición de vulnerabilidad o frágiles, básicamente llegan y nos terminan, digamos, como de vulnerar. Ya estamos lidiando con un montón de asuntos internos y que no caemos ni siquiera en cuenta, y que eso también es violentar y eso también es vulnerar, y que cuando planteábamos, por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con la mujer y el tema de la maternidad, es que está atravesado por los derechos fundamentales y Ujú. está atravesado por los tipos de violencia y está atravesado por todo el tema de autocuidado, y es ahí en donde justamente cerramos todo este ciclo de reflexiones en torno a cómo en aspectos que damos por sentados en la cotidianidad seguimos replicando un montón de ideas nocivas y un montón de estándares también y de exigencias para nosotras grandísima, ¿cierto? Porque no he escuchado
que a los hombres o a los papás se les señalen este mismo aspecto, ¿cierto? De, ve, ¿cómo te descuidaste en esta etapa? O vos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás comprometido? Porque casi que no se percibe si hay una exigencia o no. Es como que si está o no está, en muchos contextos es como lo mismo. Claro, y que aquí también hay un tema ahí como súper complejo y es, listo, hay muchos papás, parejas presentes que también tienen que vivir pues como este tema, ¿cierto? El no Ujú. dormir bien, porque entonces el bebé se despertó a medianoche y hay que darle el tetero, hay que cambiarlo, se despertó 2, 3 veces en la noche y que hay que rescatar y resaltar pues que eso hace parte de los avances y es como hay papás que hoy en día son mucho más presentes y ayudan pues como Ujú. con todo ese proceso, pero también como bueno, tener en cuenta de cómo tenemos también que darle valor a eso para generar justamente ese autocuidado con nosotras mismas y entender que no es una responsabilidad individual, sino que es una responsabilidad de ambos, incluso pues como de todos los miembros de la familia, ¿cierto? Claro, y mira que ahí será importante resaltar algo, y es que en el contexto, cuando vemos que hay una mujer que ha recibido apoyo, respaldo, compañía de su núcleo cercano, del entorno social, una mujer que ha optado justamente por involucrarse con el tema de su cuidado, por priorizarse también en esa etapa, que es una etapa muy compartida, podemos encontrarnos como unos contextos muy saludables, ¿no? Muy de protección, muy de cercanía, y en nuestra comunidad también lo reflejamos, como justamente tenemos estos contrastes en donde no le damos importancia ni al autocuidado ni a todo ese aspecto de redes de apoyo, y nos encontramos con contextos un poco más complejos y más difíciles de gestionar, y ahí ya no estaríamos hablando de acciones preventivas sino ya correctivas, y que eso también se hace un proceso mucho más desgastante para los núcleos familiares y para todos los que estamos alrededor en términos de la gestión y de la ayuda. Y ahí también vamos a rescatar un asunto relevante, y es cómo este apoyo social de una u otra manera puede acercarnos a esas protecciones, de lo que les hablaba anteriormente acerca de derechos, y de cómo nosotros podemos fortalecer o no esos aspectos. En el entorno hay muchos grupos en este momento, y las entidades gubernamentales han hecho un esfuerzo para proteger esas etapas. Entonces ahorita estamos hablando del cuidado de las madres gestantes, los Ujú. CDI, los grupos acá en el municipio de FAMI que hacen un acompañamiento cercano, y es un llamado de quienes están acudiendo a esos grupos, ¿cierto? Porque la mayoría de ocasiones, por no decir que casi siempre, están acompañados es de las mujeres, pero ¿dónde está también su entorno protector? Las personas que componen ese núcleo familiar, como las parejas o las redes de apoyo extensas, para hacer como una red y una malla protectora ahí. Entonces, no solamente queríamos señalar este tema de la maternidad en términos de cómo puede favorecer o perjudicar ese velar por los derechos fundamentales, y de cómo pueden postergar o cortar esos ciclos de violencia, sino que también queríamos señalar la importancia que tiene todo el contexto social en hacer partícipe de estos temas, que como bien lo pueden ver, no solamente compete como a las mujeres. Y ahora le vamos a dar paso como a la segunda parte que les habíamos planteado, porque la idea es justamente poder señalarles a ustedes a dónde acudir, listo, si están experimentando alguna situación específica, dónde pedir ayuda cuando la requiramos. Bueno, entonces para esto va a ser muy importante contarles que desde Dirección Local de Salud se ha venido adelantando una creación de rutas de atención para ustedes como mujeres en diferentes aspectos, ¿cierto? Entonces, más que todo, como cuándo y por qué acudir a una ruta o cuándo activar una ruta. Entonces, en todos los casos de violencia, todo lo que hemos venido conversando, todos los casos de violencia física, violencia sexual, todo lo que tiene que ver con violencia psicológica, emocional, toda esa parte de la violencia de género, pues específicamente pues como hacia las mujeres, y todo lo que tiene que ver con violencia a las mujeres adultas mayores o a las personas adultas mayores en general, violencia a niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces cualquier tipo de violencia que identifiquemos de las que ya hemos mencionado, hace parte como de esas
llamados de atención o de esos momentos en los que tenemos que buscar ayuda. ¿Listo? Entonces para eso entendemos pues que los protocolos van a ir dirigidos a víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia a menores, niñas, adolescentes y lo que les decía ahorita, violencia a adultos mayores. En dos causales determinantes, ¿cierto? Violencia por sexual por coacción o fuerza y todo lo que tiene que ver con, ya en el aspecto de la violencia sexual por incapacidad o vulnerabilidad de la víctima, ¿cierto? También entendiendo que las personas que tienen algún tipo de discapacidad o de vulnerabilidad son mucho más propensas a este tipo de violencia, ¿cierto? Entonces saber que si yo como ciudadano me doy cuenta de una situación de estas, yo puedo empezar a ejercer unos procesos de denuncia, ¿cierto? En el que puedo exigir para esa persona un acompañamiento integral en términos de salud, en términos de justicia y en términos de protección. ¿Listo? Entonces, en salud, ¿a dónde puedo acudir? Al hospital, ¿cierto? Al Hospital Padre Clemente Giraldo, que tiene la obligación legal de realizar todo lo que es el examen y la validación médica en cualquier caso de violencia, ¿sí? Y las EPS, la EPS, cada una de nosotras, que tiene esa obligación de garantizar justamente esos servicios que necesitamos, tanto físicos como de atención en otras áreas de la salud, ya sea psicológica, psiquiátrica o en otro contexto. A nivel pues como de esos entes, justicia, que hace ya ahí entraríamos como cuando ya toque hacer una denuncia por una situación de violencia, que estaría la Fiscalía, la Policía Nacional, y que ambos cumplen un factor supremamente importante en todo lo que tiene que ver con garantizar la protección de las personas o las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, y también cumplen un papel importante en términos de garantizar pues que las personas que ejercen cualquier tipo de violencia tengan una sanción y pues que esto permita reparar un poco también a la persona víctima. Y protección, que en ese componente van a estar involucrados todo lo que tiene que ver con la Fiscalía, la Comisaría de Familia y también la Policía Nacional del municipio. Y que el contexto del área de protección tiene como objetivo garantizar la seguridad, el restablecimiento de los derechos a cualquier mujer que sea víctima de cualquier tipo de violencia de los que hemos hablado acá, y la prevención de nuevos episodios de violencia, implementando programas de socialización y promoción, generando así un impacto mayor en la comunidad. Acá es importante pues contarles que todo esto que se ha venido haciendo desde Dirección Local de Salud apunta un poco a esa parte de protección, promoción y prevención en términos pues como de todo este tipo de violencia, ¿sí? Hace parte como de uno de los deberes que tienen las entidades gubernamentales con ustedes, que es enseñarles, contarles y darles pues como toda esa educación en términos de qué hacer, a dónde acudir y qué se considera o no, en este caso, violencia. Y ya como ruta de atención, entonces la ruta tiene como 4 componentes importantes. El primero, que es es la identificación de casos y acompañamientos, y que para esa identificación de casos y acompañamientos tenemos que tener claro que quién lo hace. Lo puede hacer la comunidad en general. Yo, como ciudadano, como persona que vive en el municipio, sí veo que en la casa de mi vecino, o que un hermano, o que un familiar, o que un conocido está siendo víctima de violencia o está violentando, yo puedo levantar la mano y hacer como una respectiva denuncia, ¿cierto? No siempre o no solamente es como la persona víctima la que lo hace, sino que la comunidad en general puede hacer esa identificación, levantar la mano y avisar pues que algo está ocurriendo. Claro, y que ahí Rogelio hace un llamado precisamente a todo lo que hemos estado conversando a lo largo de estos programas, y es qué rol yo cumplo a nivel social y como factor protector, no solamente personal, sino de mi entorno, ¿va? Porque justamente esa también es nuestra tarea como miembros de la comunidad, y lo que hemos insistido a lo largo
es que no pasa más allá, no pasa en otro país, no pasa en otro municipio, no pasa muchas veces a nuestro lado, a nuestro En propio nuestro techo. contexto cercano. Claro, y ahí es donde nosotros con mayor razón necesitamos empezar a tener conocimiento de todos estos aspectos porque cobra relevancia lo que les decíamos, y es que esto no es un tema solamente individual de las mujeres o de las personas vulnerables, sino que nos competen a todos, y que precisamente en este primer punto de Identificación. identificación y acompañamiento también se hace como primer respondiente toda la comunidad. Toda la comunidad. Entonces, en ese proceso de identificación va a estar involucrada la Ujú. comunidad, va a estar involucrada todo lo que tiene que ver con entidades del Estado, como la comisaría de familia, la policía, y también un poco pues como las EPS. Ujú. Ya hay un segundo paso en la ruta, que es el tema de la denuncia, ¿cierto? Si yo soy víctima de violencia, me han vulnerado algún derecho, ¿yo dónde puedo denunciar? ¿Sí? Entonces acá ¿A va a ser dónde muy voy? importante saber a dónde tengo que ir, ¿sí? ¿A dónde puedo ir? Puedo acercarme y denunciar en la policía, en la comisaría de familia o en el PAF de la fiscalía. Ya como cuarto punto importante es todo lo que tiene que ver con las medidas de protección, que esas medidas de protección son las entidades las que las emiten y las que las ejecutan. Después de que yo haya hecho una denuncia, que ellos hayan hecho todo un tema de verificación, de investigación, también de empezar a hacer como todo ese tema del restablecimiento de derechos, que es como tal Ujú. eh, el rol que ellos cumplen pues como en todos estos procesos. Y eso, ¿quién lo hace? Comisaría de familia, policía, fiscalía y ICBF, cuando hablamos ya de casos un poquito más específicos con Ujú. menores de edad. ¿Listo? Y es importante pues acá como el tema de seguimiento. Entonces, después de que hay una denuncia, de que se hace una investigación, de que hay un juicio, de que se genera pues como una sanción al agresor, bueno, ¿y ahí qué? Pues es que yo fui vulnerable y eso no es suficiente como para Ujú. enmendar un poco o para resignificar un poco todo eso que ha pasado, ¿cierto? Entonces ahí va a ser muy importante entender que las EPS tienen una función importante en garantizar ese acceso a los servicios de salud física y salud emocional, en términos de acceso a servicios de psicología, ¿cierto? Donde yo pueda empezar Ujú. a hablar acerca de la situación, donde yo pueda empezar a resignificar un poco todo lo que ha sucedido y también a entender en este tipo de casos hay una particularidad, y Ujú. es que luego de que yo como mujer soy agredida, me siento culpable de esa agresión, ¿cierto? Como Ujú. que Y que ahí en medio de eso que mencionas de la culpabilidad encontramos el contexto del silencio, ujú, ¿cierto? En donde yo me siento incapaz de exponerme en muchas ocasiones por la ausencia de apoyo de conocimiento, pronto. claro, de dónde acudir, de cómo lo puedo resolver, también ausencia de apoyo cercano, ¿vale? Y también un poco el temor justamente a confrontarnos con un contexto relativamente como agresivo. Ujú. Entonces ahí también es importante tener en cuenta ese factor, que hay muchas instituciones, hay muchas entidades que están velando por nuestra protección y nuestros derechos y que podemos acudir a ellas. También nos encontramos en muchas ocasiones en el contexto, en aspectos institucionales, en donde también buscamos ayuda y nos terminan vulnerando, Ujú. ¿vale? Pero la invitación justamente para las mujeres es que hay una línea de derechos que podemos defender y que necesitamos hacer valer, y que nos encontramos en esos casos de las instituciones, podemos empezar a buscar otros aspectos como de ayuda. Si no me dieron respuesta entonces en la PS, voy a acudir a comisaría de familia o voy a acudir a otra entidad, directamente por ejemplo a la dirección local de salud, que también está involucrada en el acompañamiento de todos estos factores y de todos estos casos. Claro, y qué importante saber cuáles son esas entidades que Ujú. están justamente involucradas como en este proceso de acompañamiento y protección, para saber que si en un contexto o en una entidad no encuentro ese apoyo que necesito, pues puedo acudir a Ujú. otros. Entonces, eh, ya pues como para finalizar, hacer ese llamado, esa invitación a que esta es una tarea de todos, cuidar de las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, cuidarnos a nosotras mismas y
esto que esperamos hayan aprendido de todos esos programas, poder replicarlo justamente con Ujú. esas mujeres que tienen en su entorno, que tienen en su contexto y que tienen pues como en su comunidad. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación, por el acompañamiento en estos programas, por seguirnos programa a programa, y esperamos poder acompañarlos más adelante en Ujú. otros programas. eh, y esto también va a depender de ustedes, ¿cierto? De la calificación que nos den, de que la audiencia que tengamos, ¿cierto? Entonces, todos los que vean los programas y sepan que es información valiosa para alguna otra mujer, para alguna otra persona, pues compartamos esta información para que llegue a más personas. Ujú. Entonces, un saludito para todos. Muchísimas gracias por el acompañamiento y por la Y por participación. recibirnos. Que estén muy bien, nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao.